Buenas a todos, yo soy Dava y bueno, en el vídeo de hoy os traigo la meseta número 13 que recibe el nombre de aparato de captura. Bueno, esta meseta está muy relacionada con la anterior, podríamos decir que es una extensión de ciertas ideas que se desarrollan en el Tratado de Nomadología y que vamos a seguir hablando sobre la cuestión del Estado. Es más, si habéis visto el anterior capítulo, veréis que lo de aparato de captura ya lo menciono allí. Básicamente porque Deleuze y Guattari comprenden el Estado como un aparato de captura, entendiendo la captura como una captura de flujos, del tipo que sean, todos los flujos que se desarrollan en una sociedad, en un territorio, en un dominio del tipo que sea, pasan de una forma directa o colateral por el Estado, en tanto que el Estado lo que hace es sobrecodificar, ¿no? Habría flujos que circulan de una forma libre, ¿no? En tanto que se darían de una forma espontánea, y esos flujos a su vez están canalizados, ¿no? O los canaliza, los sobrecodifica el Estado, ¿no? Ya que esos flujos estarían codificados de una forma u otra, ¿no? Pero la cuestión es que el Estado sobrecodifica esa circulación o esos circuitos de flujos que se generan, ¿no? Y bueno, básicamente también Deleuze y Guattari van a reflexionar acerca del Estado, de su función, de su historia, ¿no? Porque el punto también de partida, digamos, o más bien uno de los puntos que ellos también reflexionan es que el Estado, entendiendo como la figura o la forma Estado, es algo que se remonta a los orígenes, digamos, de la humanidad en tanto que civilizaciones, ¿no? Porque de una manera u otra siempre ha habido eso que van a llamar forma-estado. Evidentemente ha habido muchos tipos de Estado muy distintos, incluso algunos no tienen que ver en muchas cosas, ¿no? Entre sí, pero entendiendo el Estado como un aparato de captura de flujos, entendiéndolo como un centro ordenador, en tanto que desde un soporte centralizado organizaría los flujos y los codificaría, los sobrecodificaría en función de sus intereses y en función de un orden que él mismo impone, ¿no? De una jerarquización de la sociedad siempre. Entonces el Estado, de una forma u otra, siempre ha existido. Siempre ha habido sociedades con una forma de Estado del tipo que sea, porque siempre ha habido, en el momento que entendemos, ¿no?, ese sedentarismo, ha habido un modo en el cual las estructuras sociales parten de una organización, y esa organización, de un modo u otro, puede estar más o menos centralizada, pero siempre hay un órgano director que se encargaría de poner orden y codificar o sobrecodificar las estructuras sociales, ¿no? Entonces la cuestión es que Deleuze y Guattari lo que quieren hablar, incluso, ya os digo, se centran en cuestiones de etnología, de antropología, y sobre todo pues para comprender también la figura del Estado, ¿no? En tanto que, porque ellos lo reflexionan, digamos, como algo ontológico, como algo que sobrepasa incluso también la mera política o lo práctico, sino más bien en un sentido más teórico absolutamente, ¿no? Entonces, claro, la cuestión de fondo es que, por ejemplo, analizan ciertas teorías como las que dicen que el Estado, en un sentido histórico, nace también del impuesto, ¿no? Digamos que la moneda, la moneda no nace del medio de intercambio, ¿no? Digamos, de ser un medio de intercambio, que en un sentido económico podríamos decir que esos son flujos que han dado sentido y han expandido el sentido de la moneda, incluso a día de hoy podríamos decir que su sentido principal sería como flujo de intercambio de bienes, ¿no? Entonces, pero en un primer momento se ve que la moneda nace por mediación estatal de cara a poder conseguir impuestos, ¿no? De esto mismo podemos decir de la escritura, podemos decir del lenguaje, ¿no? Entonces, el punto que quieren reflexionar Deleuze y Guattari, ya os digo, ya os decía en el anterior capítulo, no es una cuestión moral, no, del Estado, sino es más bien una cuestión, digamos, de cómo el Estado, en su forma, en su capacidad de estructurar el pensamiento de la gente, ¿no? Porque en cierto modo podríamos llegar incluso a decir que hay una especie, digamos, de manipulación colectiva o más bien una sedimentación de ideas, de formas de pensar las cosas, de codificaciones que han sido sometidas digamos, a la voluntad de aquellos que gobiernan esos estados y que a su vez, digamos, recogen una serie, digamos, de funcionamientos, ¿no?, que se dan por sentado en tanto que son
el fundamento que estructura o que regula el resto de cosas que ocurren en una sociedad, ¿no? Entonces la cuestión aquí que Deleuze y Guattari señalan es como al fin y al cabo frente a la nomadología o frente a ese pensamiento nómada, esas máquinas de guerra que implicarían ese flujo constante en el movimiento de las cosas, en la creación de cosas, ¿no? Que se desarrollaría en un espacio liso, dirán, un espacio liso en el plano de inmanencia, en tanto que ese espacio, por así decirlo, no supone una codificación dada por una jerarquía impuesta, podríamos decir, mientras que en el Estado habría una jerarquía, habría un espacio estriado. ¿Por qué estriado? Porque el espacio liso, en el momento que codifican, estratifican, están imponiendo una serie de niveles, una serie, digamos, de estratos, una serie de capas, que a su vez esas capas de significado implican a su vez prescripciones sobre la realidad, ¿no? Modificaciones sobre el sentido de las cosas. Digamos, todo ese tipo de organizaciones centralizadas por parte del Estado, a su vez se opondrían, digamos, a ese nomadismo, a esa máquina de guerra que crea, pero que a su vez, en cierto modo, es una mezcla entre caótica, espontánea, descentralizada, ¿no? Y por naturaleza descodificadora, ¿no? Como podemos imaginarnos casi un animal, ¿no? Un animal, sí, evidentemente también habría una cuestión de codificaciones biológicas, instintivas, etcétera, pero en la forma, digamos, de actuar, digamos, habría una libertad a la hora de hacer una serie de cosas u otras no, ¿no? Digamos que, mientras que en una sociedad civilizada, o no civilizada, pero sí que ha pasado por un estado mínimamente civilizatorio, ¿no? Más sedentario, habría como una especie, digamos, de códigos morales, de códigos sociales, de reglamentos jurídicos, de organizaciones políticas y económicas, que en cierto modo irían regidas por esa formación estatal que dictaría, ¿no? El orden, regularía los flujos que deben ser recorridos y los que no deben ser recorridos. Sin embargo, y ahora que entendemos, ¿no?, en la cuestión del aparato de captura, el punto que quiere rescatar Deleuze, porque ahora Deleuze y Guattari van a querer tomar la cuestión, y ahora en este capítulo sí podríamos decir que es el único capítulo de 1000 mesetas que se habla explícitamente o de forma más detallada sobre el capitalismo, porque en el fondo les interesa hablar del Estado también como esa otra potencia, como ese otro ente que tiene un poder trascendente incluso sobre la inmanencia de la realidad. La cuestión es que van a hablarnos del Estado en relación también al capitalismo, porque al fin y al cabo debemos entender que no se puede entender el capitalismo actual, bueno, y todo capitalismo en el fondo, sin el Estado, y a su vez el Estado actual no puede entenderse sin el capitalismo. Esto es interesante, ¿no? Porque a ellos también les va a interesar el punto en el cual el Estado ha estado evolucionando por los siglos de los siglos, entendiendo el Estado en un sentido amplio, evidentemente, ¿no? Cualquier organización centralizada que imponga una serie de sobrecodificaciones. Y el punto que quieren rescatar Deleuze y Guattari es que al fin y al cabo, en la actualidad nos encontramos que el Estado ha dejado de tener ya no la importancia, porque la sigue teniendo, y el poder lo sigue teniendo, pero ya no tiene ese monopolio absoluto sobre la realidad, podríamos decir eso. ¿En qué sentido? Porque, de un modo u otro, la sobrecodificación que las formas de Estado anteriores imponían sobre los diferentes flujos que circulaban, en cierto modo estaban atravesadas, ¿no?, por el poder absoluto, ¿no?, que se podía generar a través de los altos mandos, ¿no?, que registraban una serie de cuestiones sobre otras. Y vosotros diréis, ¿eso sigue ocurriendo? Efectivamente, sí, sigue ocurriendo. La diferencia es que ahora, digamos, no hay un único actor trascendental a la hora de imponer esas reglas, de comprender la realidad, o más bien de producir y reproducir estructuras, codificar y descodificar flujos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que vemos como cierta evolución o cierto cambio o mutación en los estados a lo largo de la historia, lo que les diferencia en la forma en la que hoy están inscritos sobre el plano ontológico, político y social, es que el capitalismo, en cierto modo,
ha supuesto una modificación absoluta de la forma de Estado. ¿En qué sentido? Bueno, la cuestión es que los estados antes tenían ese poder de sobrecodificación, porque los códigos en cierto modo eran muy fáciles de controlar, o por lo menos los códigos en cierto modo eran, podríamos decir que incluso generacionalmente los flujos y los códigos no variaban tanto, no había una aceleración tan grande en materia de todo tipo de cuestiones. Sin embargo, en el capitalismo eso cambia. ¿Por qué? Dirán Deleuze y Guattari, ¿no?, que el capitalismo será una axiomática general de los flujos descodificados. Y diréis, ¿qué es eso, no? Es una cosa extraña, ¿verdad? Bueno, para empezar, axiomática, la palabra axiomática referiría, ¿no?, digamos, a la conjunción, ¿no?, entre elementos y relaciones funcionales, ¿no?, digamos, de naturaleza no específica. En el sentido de que habría un conjunto de relaciones, de flujos y de estructuraciones sobre la realidad, que más allá de hablar de en concreto qué codificación estamos modificando o cuál no, estaríamos hablando que dentro del sistema capitalista, virtualmente, hay un potencial ilimitado de estructuraciones posibles que pueden darse sin eliminar el sistema, el funcionamiento del sistema. A eso me refiero con axiomática. Con axiomática me refiero que el sistema capitalista es tan voluble, es tan flexible, que eso le permite tener una capacidad para descodificar flujos y de crear flujos nuevos, lo que llamarán plusvalía de flujo, que por así decirlo, y ahí entramos con el Estado, no son capaces los estados de sobrecodificar al mismo ritmo en el cual los propios procesos que se generan en el capitalismo generan nuevos flujos de descodificación. Por lo tanto, a día de hoy el Estado sigue teniendo ese órgano director y podemos ver que en materia de todo tipo de cosas existen regulaciones y seguirán existiendo, ¿no?, siempre que haya Estado, y hasta cierto punto podrán controlarlo, pero a diferencia de otros momentos de la historia, podríamos decir que la maquinaria capitalista se ha impuesto de una forma cada vez más progresivamente más poderosa, con una fuerza más grande, hasta el punto de, en determinados momentos, o incluso si vemos ciertas tendencias a ciertas cosas, podríamos llegar a hablar incluso de que cada vez le cueste más al Estado, ¿no?, digamos, codificar o sobrecodificar los flujos que se generan en el capitalismo. Esto es interesantísimo, esto también me recuerda mucho a Nick Land, ¿no?, o incluso podríamos pensar en ciertas corrientes anarcocapitalistas, ¿no?, de cara a relacionar, digamos, estas posibles cuestiones, ¿no?, porque en el fondo el punto que quieren señalar Deleuze y Guattari, que evidentemente ellos van a hablar de que el Estado es necesario y que el Estado es inevitable de cara a tener capitalismo, que yo estaré de acuerdo con ellos, ¿no?, porque al fin y al cabo el Estado como regulador, digamos, se asienta sobre todo en el siglo XVIII y XIX, ¿no?, cuando el capitalismo se empieza a desarrollar, ¿no?, antes y durante la revolución industrial. Digamos que el papel del Estado es importantísimo, digamos, como que muchas veces no se habla, ¿no?, de liberalismo, ¿no?, incluso hoy se habla de neoliberalismo, pero en el fondo lo que nos está atendiendo es que hay un Estado que es tan importante como el propio capitalismo para desarrollarse, en el sentido de que no se puede concebir un capitalismo sin Estado, o por lo menos a día de hoy no podemos imaginar un capitalismo sin Estado, porque nuestros estados tienen una capacidad absoluta de sobrecodificación, ¿no? Y aunque los flujos de mercado, como está pasando a día de hoy, por ejemplo, con los aranceles de Trump, impongan decisiones que no solamente se pueden reducir al ámbito político como antes podía pasar, digamos que ahora hay una serie de flujos descodificados, ¿no?, como por ejemplo los flujos comerciales de todo tipo, que impondrían una serie de decisiones, una serie de incentivos a, por ejemplo, no aplicar aranceles. Me refiero, nadie es tan tonto, ¿no?, digamos, de aplicar aranceles cuando está haciendo daño a su propia política interior y a la política internacional, digamos, en materia de todos los aspectos económicos. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? A mí, desde una interpretación
digamos, en las coordenadas de los que os estoy hablando, es que justamente se visibiliza como el poder del capitalismo, el poder de la economía en la estructuración de la sociedad, llega a un punto en el cual, digamos, regiría sus propias normas. Unas normas que podríamos decir que son incluso impersonales, son fuerzas impersonales, por el hecho de que justamente los estados, aun teniendo mucho poder, y siempre que haya estado va a haber una canalización de esos flujos, ya sea por medio de limitaciones, ¿no?, a poner ciertas licencias para que ciertas empresas salgan adelante o no, o ciertas subvenciones a ciertas empresas o a ciertas causas sociales, o ciertos pagos o distribuciones de impuestos en materia de qué cosas. Digamos, todo eso en el fondo es limitar o poner una serie de flujos, poner una serie de canalizaciones a los flujos del capitalismo para que vayan en una u otra dirección. Ahora bien, la cuestión de fondo es que, por ejemplo, leo una cita y dicen: los estados ya no son los paradigmas trascendentes de una sobrecodificación, sino los modelos de realización inmanentes de una axiomática. Claro, esta es la cuestión de fondo, ¿no? Que ahora ya el Estado, ese Estado absolutista, ¿no?, que podemos imaginar, ¿no?, de los siglos pasados, ¿no?, ya no tiene esa función. En el sentido de que, vale, sí, obviamente el Estado va a tener una función y tiene una función enorme, pero no es el único actor, ¿no? Digamos, actor evidentemente no es un agente, no es una persona en concreto, pero sí es como una mega máquina, ¿no?, como dirá Lewis Mumford sobre el Estado, ¿no? Pues esa otra mega máquina que sería el capitalismo, por así decirlo, ha surgido, ha florecido y cada vez se está acelerando más, ¿no?, igual que las tesis aceleracionistas, y en esa aceleración, en el fondo, lo que se nos está queriendo decir es que el poder del Estado, si no es que cada vez es tangencialmente menor, porque eso tampoco lo podemos llegar a ser, pero por lo menos le ha salido un competidor que hasta cierto punto, no sabemos si le va a poder hacer frente, o si le va a hacer frente a la misma capacidad que lo ha hecho hasta entonces, ¿no? Porque la cuestión es que antes el Estado podía, de una forma u otra, modificar las diferentes codificaciones a su antojo, siempre y cuando que impusiera, digamos, un sistema de funcionamiento concreto, ¿no? La cuestión es que es eso, ahora digamos como que el modo en el que se realiza la descodificación de flujos implica unos procesos, digamos, si el capitalismo acelera, incentiva y crea sin parar muchos flujos descodificados, ¿no?, de una forma casi caótica y muchas veces incontrolable, la cuestión que aquí está de fondo es que el sistema del Estado moderno, tal como lo concebimos, parecería que en su intento, digamos, de reducir, de canalizar esos flujos, le costaría cada vez más estar a la altura, ¿no?, a la altura de esa velocidad, ¿no?, porque eso lo podemos ver en el derecho, incluso en las constituciones de un país, o en el derecho penal, civil, etcétera. Digamos, como que hay veces que la codificación, ¿no?, se queda obsoleta. Se queda obsoleta, ¿por qué? Porque hay ciertos flujos, ¿no?, que han ocurrido, ciertos sucesos, ciertos acontecimientos que imponen una serie de directrices nuevas y que por lo tanto tienen que modificar lo que estaba codificado de una forma. ¿Qué pasa? Que si cada vez la descodificación se hace a un nivel más grande, a un nivel más potente, con nuevos canales que ni existían antes, digamos, el poder del Estado se pone a prueba. Se pone a prueba porque tiene que, digamos, que trabajar a la misma velocidad de conducción de esos flujos para poder estar a la altura, digamos, sin que se desborde. Y ese es un poco el punto, ¿no?, digamos, que hace muy interesante también la lectura de Deleuze y Guattari, ¿no? Por lo menos, a ver, yo también estoy, digamos, haciendo una interpretación como sobre, digamos, como llevándolo a un plano, digamos, actual incluso de lo que ocurre, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo digamos, el Estado en su función, digamos, gigantesca, ¿no?, y el capitalismo también con esa capacidad de sujeción, digamos, a un sistema económico y político y social, digamos, cómo, digamos, se entrecruzarían entre ambos y las diferentes sincronías, problemas
que se plantean alrededor de estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.